patrocina este espacio. De cada casa. Muy buenas noches, bienvenidos. Yo creo que poner en la vida un toque poético siempre es importante. Tradicionalmente, de vez en cuando se dice que la lírica no goza de buena salud, que son malos tiempos para la poesía. En fin, esto es un argumento recurrente incluso para canciones. Yo no sé cuál es el estado de la cuestión actualmente, pero me da la sensación de que se lee más poesía que nunca, quizás en tiempos convulsos, en tiempos complicados, una manera de dejarse llevar por sentimientos, por experiencias, por reflexiones, sea adentrarse en el mundo de la poesía. No lo sé, pero cuento con alguien que creo que nos lo va a aclarar a lo largo del programa de hoy. Él se llama Zuhair Al-Bakali, aunque parezca por ese nombre un tanto exótico para nosotros, que es de un lugar lejano. Es marbellero de toda la vida, de nacimiento en Marbella. Zuhair, buenas noches. Buenas noches, Paco. Muchas gracias gracias por invitarme a tu programa. Digo yo que tú eres marbellero. Auténtico, marbellí y marbellero, nunca sé muy bien cuál es el gentilicio, creo que son ambas cosas, y así me siento, tanto marbellí como de Santa Marta concretamente, que es mi barrio, que estoy, vaya, a muy poco de ti, muy poquito. O sea que de un lugar castizo. Castizo, Cañí, la Marbella Cañí, Sin podríamos embargo, decir. Generalmente la gente de Marbella no habrá mucho que se llamen Al-Bakali, tus hermanos. No es cierto. Mi familia es de origen marroquí, emigraron y yo digamos que soy, pues bueno, la segunda generación y aquí estoy, aquí me encuentro feliz de ser español y marbellí y de Santa Marta, que es un barrio muy humilde y muy bonito. Una pregunta ingenua, ¿tú por qué eres poeta? Bueno, hay cuestiones en la vida que uno decide, ¿no? Que la inercia de la vida va tomando decisiones sobre sí mismo y uno se deja llevar, incluso cuando cree que va en contra de ello, ¿no? Empecé a escribir porque empecé a leer y creo que es una cosa vinculada a la otra, son ambas extremidades de un mismo cuerpo. Y uno se da cuenta de que, bueno, hay una poética, hay una intención vital que persiste y que reverbera en las decisiones de su vida, que inevitablemente pues te lleva no solo a escribir y a leer, sino a intentar, digámoslo así, encarnar, ¿no?, las ideas que uno tiene sobre la literatura, la poesía, la vida, y de repente te encuentras, pues bueno, porque escribes poesía, recitas poesía y si uno lo es o no lo es, lo dejo que lo digan los demás. Yo tengo mi propia visión, nunca estoy seguro de si uno puede llegar a ser poeta o simplemente desea serlo, ¿no? Hombre, sí, así de entrada, yo creo que no es muy frecuente niños que digan yo quiero escribir poesía o yo quiero ser poeta. Lo mismo se fija en otro tipo de ídolos, como pueden ser los futbolistas, por ejemplo, claro. los galácticos, antes que alguien que escribe un poema. Disculpa. No, que digo que sin embargo en tu caso te dejaste seducir por la literatura. Totalmente, yo creo que no son antagónicos, ¿no? Uno puede flipar con Beckham en la época de los galácticos del Madrid o con Ronaldo, porque soy de esa generación ya, y a la vez también porque le gusta la poesía, ¿no? Me gustaba leer porque tenía muchas preguntas que me hacía y no le daba cabida, ¿no? Al leer a veces calmaba mi cabeza de esas preguntas, pero claro, inevitablemente me surgían otras y eso engancha, la verdad es que me enganchó mucho. Naces y creces en una familia numerosa. Uh-huh. ¿Cuántos hermanos? Pues soy el pequeño de 8 hermanos. ¿De 8 hermanos? ¿Todos hombres? No, somos 4 hermanas y 4 hermanos. Mi padre y mi madre fueron muy equitativos, por lo que veo. Mi padre se casó con 2 mujeres, por eso de la poligamia y tal, del Islam, y con mi madre biológica, porque en el Islam entendemos que ambas son madres, y ambos son padres, en este caso podría ser también, pues en este caso mi madre tuvo una hija y 3 hijos, yo era el pequeño de ellas, y con mi otra madre tuvo
3 hijas y un hijo al revés. Yo soy el pequeño de todos ellos. No sabía yo que lo de la poligamia estaba vigente. Sí, claro, sí, claro. Sí. ¿Y cuántas mujeres puede tener un mismo hombre? Desconozco los esbozos de este canon, porque es un tema delicado. Yo no comparto esa visión, pero supongo que cuantos más puedas mantener y puedas amar por igual. Si alguien es capaz de amar y mantener por igual a 2 personas, pues supongo que más que musulmán podría ser profeta ya, ¿no? O sea, si debería trascender, ¿no? Una cualidad que los humanos no tienen, ¿no? Hay un viejo bolero que se llama Corazón Loco, que dice cómo se puede amar a 2 mujeres a la vez y no estar loco. Que lo cantaba Antonio Machín. Yo creo que mi padre podía estar loco, sí. Bueno, en tu infancia, digamos, surge una complicación. Y esa complicación es que tu padre fallece pronto, cuando tú tienes 4 o 5 años. Sí, 5 añitos. Sí. ¿Eso a esa edad cómo se afecta, cómo se toma, cómo se vive? No siempre es muy consciente de lo que sucede, más bien el relato se impone y tú te dejas llevar, ¿no? Tus sentimientos no son muy, con esa edad no los conoces mucho, ¿no? Desconoces la profundidad de ellos más bien. Y bueno, es cierto que cuando uno va creciendo y busca la infancia como un topos, un lugar común al que acudir, ahí encuentra alguna herida abierta que desconocía, y ahí es cuando, bueno, surgen algunas cuestiones y preguntas que la literatura, la poesía ha podido ayudarme a subsanar, ¿no? Acercarme al menos a preguntar con exactitud qué es lo que sucedía. Claro, tu madre se encuentra con 8 hijos y con que su marido no está. Claro, sí, decir que mi padre se casó con 2 mujeres, por lo tanto tengo 2 madres, y mi madre tiene 4 hijos y mi otra madre tiene otras 4. Mi padre, digamos que era el núcleo vertebrador de la familia. Al desaparecer mi padre se divide en 2 núcleos. También, bueno, por desgracia lo que sucede siempre, ¿no?, con el tema de las herencias y tal, ¿no? Entonces hay 2 núcleos familiares unidos por un padre que en este caso desaparece. Entonces digamos que nos vamos a 2 casas distintas y hay ya cierto distanciamiento. Entonces mi madre se encuentra con 4 hijos, una hija y 3 hijos, y viuda, claro, y distanciada de su otra compañera, no sé cómo llamarlo en este caso, porque claro, y además de sus hijastros también distanciados, ¿no? Porque al desaparecer mi padre pues se abre una brecha ahí. Bueno, eso podría dar lugar a alguna producción literaria, ¿no? Desde luego, yo creo que Freud estaría encantado de tratar el tema. ¿Tú lo has tratado de alguna manera? No de manera profesional, quiero decir, de manera literaria es inevitable, ¿no? Pero no de manera profesional, la verdad. Si uno busca detalles tuyos en Internet, apareces como activista internacional. ¿Qué significa esto de ser activista internacional? Eso significa que te metes en demasiados líos siendo joven, sin saber muy bien qué estás haciendo, y que esos líos pues conforman tu vida, ¿no? Desde siempre, siempre es una palabra demasiado grande para usarla si tienes menos de 40 años. Desde chico siempre estaba involucrado en movimientos sociales y eso me dio una formación política bastante consistente, lo que hizo que participara a otros niveles, también en el extranjero, de estos movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, yo viajé a Palestina en el 2015, el año siguiente después del 2014, que fue cuando los bombardeos en Gaza, era una situación bastante actual, ¿no? También estuve en Turquía, la frontera con el propio Kurdistán, en Líbano, crece en situaciones delicadas y ayudando ahí por el tema del idioma, también de cualquier tipo de, en fin, de ayuda posible, por no mencionar más. Pues me metí en un par de líos, básicamente, con las distintas asociaciones y tal, y ahí metiéndome en situaciones complicadas, y aquí he vuelto entero. ¿Qué ibas buscando? ¿Ibas buscando algo o ibas a dar algo? Es una buena pregunta. Uno cree tener las respuestas a los planteamientos, pero cuando toma una decisión no es más que el comienzo, ¿no?, del planteamiento. La decisión culmina cuando terminas de hacerlo, ¿no? Yo pensaba que ayudando a través del idioma, a través de poder comprar medicinas, medicamentos, ser traductor, ¿no?, pues podía también sentirme útil, ¿no?, para una parte de la sociedad que pensaba que estaba totalmente rechazada, ¿no?, por el grueso de la población mundial. Y me encontré ahí que además de poder echar una mano, pues
se abrieron unas cuantas cuestiones en mi vida que tuve que, a lo largo de los años, empezar a responder de manera inmediata, ¿no? Porque una crisis de identidad se abre sobre mí, ¿no? Yo soy musulmán, viajo a países de Oriente Medio y me encuentro en una realidad bastante nefasta, ¿no? Por la situación que había por aquel momento, y al volver, pues, uno se encuentra que reivindica su identidad, pero esa identidad se ha transformado, porque uno se ha transformado también. Bueno, surgen cuestiones y lo que quería encontrar era quizá un lugar en el que sentirme parte de algo y útil y ayudando, y volví pues siendo yo el ayudado, ¿no? Esto sé que es una cosa un poco, no quiero tampoco banalizarlo, pero sí, volví pudiendo responder cuestiones muy importantes de mi identidad que desconocía que las tenía que hacer. Yo creo que hay bastante gente que confunde ser musulmán con ser árabe. Sí. Ser árabe es una cosa que no tiene por qué ser musulmán, y musulmán es ser, digamos, miembro del Islam. Exacto, sí. Y eso no queda de entrada muy claro, y además hay como ciertos perjuicios respecto a estos conceptos. Para mucha gente ser musulmán o incluso ser árabe es sospechoso de algo, no sé qué, de algo. Crea como un poco de extrañamiento, ¿no? Como me pongo un poco en guardia. ¿Con eso cómo se puede terminar? Bueno, es importante saber dónde está uno. A veces la respuesta está en dónde está, más bien en quién es. Porque el espacio nos habita y nosotros habitamos el espacio. Y uno no está solo del lugar que habita. Si hay un extrañamiento en tu comunidad, por quién eres, posiblemente tienes que replantearte ciertas cuestiones, ¿no? ¿Estaré siendo demasiado claro o poco claro con quién soy? A mis convecinos les llega la imagen a través de mí o de la gente que vive, o a través de un poder superficial, estatal, supranacional. Bueno, como bien has dicho, una cosa es ser árabe y otra cosa es ser musulmán, ¿no? De hecho, el Líbano está lleno de gente que es árabe y son cristianas, ortodoxas, judías, islámicas, no tiene nada que ver, ¿no? Como un español puede ser perfectamente judío, musulmán o de la religión que bien le convenga. Yo creo que es importante vivir con los principios que uno tiene, pero esto quiere decir que hay que adaptarse también al lugar en el que se está. Y adaptarse y vivir con los principios que uno tiene, pues a veces hay ciertos choques y hay que entender de dónde vienen. Si bien son por la propia comunidad que tenemos, o bien es por unos intereses geopolíticos que confieren una serie de propaganda y una vez está situado en medio y no tiene mucha culpa. Tu trayectoria académica, ¿cuál es tu primer colegio? Mi primer colegio fue el Santa Teresa. Yo vivía a las afueras de Marbella, donde está el hospital actualmente, el comarcal, y luego fui al Platero. Y luego estuve en Vicente Alexandre mucho tiempo. Pues me mudé, cuando falleció mi padre ya nos mudamos a Santa Marta. Y estuve estuve en Vicente Alexandre mucho tiempo, hasta que ya me tocó ir al Sierra Blanca, que es el instituto en el que desde ahí te conocí por primera vez, y ahí estuve hasta segundo bachillerato. Y cuando llega el momento de ir a la universidad, te vas a estudiar literatura comparada. Sí, hice un hueco, un parón en mi vida. Yo decidí que era demasiado temprano ir a la universidad, no tenía muy claro lo que quería. Una persona tremendamente inquieta, no tanto por la condición enérgica, sino por la condición de ser muy preguntón, ¿no? Y no sé muy bien qué quería hacer. Entonces, aventurarme a ir a la universidad me parecía una cosa, pues bueno, que no me correspondía en aquel momento. Entonces decidí viajar, ahí fue donde te dije que empecé a meterme en líos, ¿no? A formarme de otra manera. Y cuando ya me sentí preparado para la universidad, ya con 27 años de edad, dije, yo creo que ahora ya sé lo que quiero. O al menos tengo muy claro lo que no quiero, que es una de las mejores respuestas que uno puede darse. Y cuando tú dijiste que te ibas a ir a estudiar literatura comparada, ¿cuántas personas te dijeron, tú estás loco? Mi madre es la primera, ¿no? Diciendo, está muy bien que tengas una vocación, pero el alquiler y los alquileres verás que se tienen que pagar con otra cosa, ¿no? Sí, se preocupaba, ¿no? Al final toda esa preocupación pues a veces recae en una carga. Mis amigos también no entienden mucho, pero es cierto que me apoyaron porque, bueno, en ese contexto pues tampoco es que hubiese especial, el mercado laboral estaba aún empezando a arrancar tras la crisis, ¿no?
Entonces, pues sí, era momento de atreverse a hacer lo que uno quería hacer indistintamente de donde le llevara. Tuve suerte de algunos amigos, sí, aunque mi madre, la pobre, sí que se preocupó un poco. Claro, pues dijo, este muchacho tiene que comer todos los días. Este muchacho tiene que comer todos los días, que poco no come, sí. La cultura marroquí, entiendo que las raíces de tu familia están ahí. Ellos se han preocupado, se han encargado de que tú no pierdas esas raíces, que tú conozcas también ese, digamos, sustrato atávico de tu familia, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Y además, una de las cosas más importantes que todo esto hay que decir que quien se encargó fue mi madre, ¿no? Porque mis hermanos eran todos más mayores, estaban en otro contexto, aquí donde recayó todo el peso de mi formación y de mi vinculación histórica y familiar fue mi madre. Y una de las mejores cosas que hizo fue enseñarme el propio idioma, ¿no? Que ya el hecho de que el enseñar la propia lengua, ahí, vernáculamente hay algo intrínseco ahí que te vincula a la cultura a la que pertenece, ¿no? Claro, el hecho de también heredar el Islam también ayuda, ¿no? A poder conocer mucho mejor la cultura marroquí, que al final, a mí me gusta decir que esta es la cultura del Mediterráneo. España, Marruecos, Túnez, Argelia, Portugal, Grecia, Italia, el Mediterráneo, Líbano, es la cultura mediterránea, porque hay una gran división entre el Mediterráneo y lo que hay más arriba y lo que hay más abajo, y uno no lo nota, pero cuando estás en el Mediterráneo, en cualquier país, te sientes prácticamente como en casa. Entonces, pues más bien ahí la identidad heredada de Marruecos es más complementaria que otra cosa, y muy agradecido de ello. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer poema que tú escribiste? La verdad es que no. Porque ¿Y el primero que leíste? El primero que leí, recuerdo el primer poeta que me encandiló, que yo dije, quiero leer esto. Sí, eso fue Benedetti, ¿no? Que al final es muy accesible. Mario Benedetti. Benedetti, sí, muy accesible de leer, de comprender. Me magnificó, me maravilló la facilidad con la que se expresaba, ¿no? Sí, era Mario Benedetti. Sí. Mi hermana tenía un almanaque, un pequeño calendario chiquitito donde iba pasando las fechas, y resulta que ese almanaque tenía frases, y las frases eran todas de Benedetti, y ahí fue donde me maravillé. Me pasé los 12 meses del año releyendo una y otra vez esos pequeños versos, ¿no? Que venían, ¿no? Y ahí me maravillé, y ahí es donde me compré el primer libro de poesía, fue Benedetti, sí. ¿Y tuvo algo que ver también el disco que hizo Manuel Serrat, musicando poemas de Benedetti? La verdad es que eso lo descubrí mucho más mayor. Claro, la verdad es que es una alegría poder tener a alguien como Serrat en España, no solo como gran artista que es, sino también como evaluarte también de toda la herencia literaria. Canta grandes poetas y uno descubre grandes cosas a través de grandes cantautores. Es una maravilla, sí. Lo descubrí mucho más mayor, me gustó mucho. Pues vamos a descubrir algo de tu voz como poeta, un primer poema. Este primer poema se llama La niebla. Yo no soy muy fan de explicar los poemas, prefiero que se expliquen solo, y me gusta que la gente interprete lo que quiere interpretar. La niebla. Mi madre hablaba con la niebla todos los días, a cada rato, a cada hora. Yo jamás logré verla. La imaginaba frágil y espesa, persiguiéndola por la calle, iluminando sus pensamientos como un parpadeo permite iluminar la claridad constante. Crecí, y el tiempo fue enseñándome la importancia de una buena plegaria. Amar la tristeza de los demás, abrazar los deseos de tus hijos, cumplir los recados de tu herencia. ¿Cuánto espesor puede resistir la luz, mamá? ¿Y cuántos ojos cansados se necesitan para formar una familia? La niebla. Salir de la niebla a veces es difícil, ¿no? No te permite ver más allá de tus propias narices, ¿no?
Sí, es cierto, sí, es un punto de referencia, más que un punto de pérdida, ¿no? Uno está en la niebla, que creo que es otra perspectiva, más que la niebla se ha apoderado de él. Esto quiere decir que uno puede tomar también perspectiva, ¿no? Yo pertenezco aquí y aquí estoy, quizás es un momento de mi vida, pero eso, claro, quiere decir que a veces uno no ve 2 centímetros más allá de lo que tiene delante, ¿no? Tú eres descubierto, por así decirlo, en Marbella Crea, Sí. donde tienes repercusión por lo menos en 2 ocasiones. Sí, creo que más. Yo creo que, no recuerdo bien, creo que gané el 2014, creo que gané el 2015 y el 2000 tal que de segundo. Creo que tengo 2 o 3, creo que tengo 3 premios y un segundo, algo así. Y hace 2 o 3 años eres invitado a Mar Poética. Sí, tuve esa suerte, sí, muy contento. Un recital con poetas jóvenes, donde realmente yo creo que mucha gente te descubrió. Tuve esa suerte, sí, de ser escuchado por la gente de Marbella, que al final es un halago, ¿no? Poder participar de tu propia comunidad. Por supuesto. Decía yo al principio que no sé yo el estado de la cuestión actual en cuanto a la poesía. ¿Se lee mucha poesía hoy día? Yo creo que hay una situación bastante peculiar con respecto a la poesía. Yo creo que hay más poetas que lectores, tengo esa sensación. Es un mundo muy endogámico. Bueno, ¿no? también hay más escritores, hay más escritores que lectores. Hay más escritores, pues entonces estamos exactamente igual, creo que es una herencia de esto mismo, ¿no? Hay más escritores que lectores y es una pena, es una pena. Y eso es lo que siento yo en la poesía, ¿no? Quizá hay más poetas que lectores. Pero claro, el hecho de que haya más poetas, al final algo tienen que leer. Y aunque sea endogámicamente, pues sí que hay, resulta que sí que hay más literatura poética, ¿no? Incluso afecta a la narración de alguna manera, lo ve en muchas novelas y en ensayos, por supuesto. Sí que se consume mucha la poesía, creo que hubo un boom alrededor del 2014 con las redes sociales, muchos cantautores que empezaron a escribir sus libros y tal, muchas editoriales que vieron ahí un nicho de mercado y ayudó a la expansión de que la gente amara y disfrutara la poesía. Sí, sí, estoy contento con eso. Mucha gente puede quizá verlo como, bueno, mayor o menor nivel, pero siempre se debe empezar por algo, ¿no? No todo el mundo podemos ser Benedetti en un comienzo y luego ir más arriba. El poeta, cuando escribe, necesariamente la obra del poeta tiene que ir de acuerdo con su estilo de vida y con su manera de pensar, o puede haber un divorcio entre obra y talante o actitud vital del poeta. Yo creo que esto sucede en otros géneros artísticos, ¿no? O sea, yo veo que por poner cine uno puede ser como quiera y hacer las películas que le dé la gana, ¿no? Luego está, por supuesto, Woody Allen, ¿no? Que es un caso particular que encarna muy bien sus propias películas. Pasa también quizá con la pintura, ¿no? Quizá para venderse uno puede hacer lo que quiera. En la poesía tengo la sensación de que uno puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Que no pasa tanto esto. No obstante, yo considero la poesía como una especie de mística, ¿no? A mí me ofrece una dadora de conocimiento, ¿no? Por lo tanto, creo que uno cree tener la idea de sí mismo y cuando va escribiendo y leyendo poesía, la va transformando. Y llega un punto en el que debe tomar sus propias convicciones de manera muy en serio y personificarse a sí mismo, ¿no? Si llega el caso. Porque las decisiones tienen mucho que ver en lo que uno escribe y no se puede escribir buena literatura sin ser buena persona. Es discutible, claro, se puede hacer perfectamente, pero yo creo que para que tenga un duende más, quizá uno debe ser lo que encarna, ¿no? Y lo que escribe, encarnar lo que escribe. ¿Se puede plantear a estas alturas del siglo XXI esa polémica que cíclicamente surge entre los poetas de la métrica tradicional y los del verso libre? Porque parece que hoy día hacer verso en métrica tradicional está fuera del tiempo. Totalmente, sí. Yo creo que no puede haber poesía sin verso tradicional, o sea, es ridículo, ¿no? Es imprescindible. Quizá no es lo que está más en auge, evidentemente, los cánones cambian, los estilos se amoldan al contexto histórico, pero uno no puede ser un buen poeta si no sabe escribir un buen soneto. Da igual lo que lo haga. Si no es capaz de escribir un buen soneto, no puede ser un buen poeta. Y debe conocer bien el arte de los sonetos o las décimas. Creo que es imprescindible.
Evidentemente hay un estilo predominante que es el verso libre, que del libre tiene bastante poco realmente, si uno lo mira a buen ojo, pero no puede ser uno, en mi opinión, un buen poeta si no domina bien los sonetos. Es complicado, debe ser un fuera de serie. Literatura comparada. ¿Qué te ha aportado a ti esa carrera? Pues a mí me ha aportado una cosa que al principio me molestaba mucho, que eran más preguntas, y luego con los años me he dado cuenta que no, que es una cosa muy buena, que es aún más preguntas, ¿no? Yo cuando entré a la universidad pensé que bueno, había completado una serie de cuestiones en mi vida que había solucionado y que la literatura pues me puede ayudar a cerrar ese círculo, no más allá, nada lejos de la realidad, más lejos de la realidad. Yo tuve que cambiar esa fuente de duda y la verdad es que me siento increíblemente agradecido por conocer y estudiar una carrera que me ha aportado tanto. Pienso que la literatura comparada tiene una perspectiva artística y crítica para entender muy bien en la realidad en la que estamos. Y en esta realidad, pues, uno se somete a ella, pero puede cambiarla si configura ciertos patrones de su entendimiento literario y artístico. Pues incluso afecta a lo económico, ¿no? Cómo te posiciona económicamente. Los poemas como mero ejercicio literario en busca de una belleza formal con el vocabulario, o el poema como un compromiso. Yo creo que ambas cosas son totalmente adecuadas, no debe haber un punto. Creo que ambas cosas conforman la poesía y está muy bien, ¿no? Y uno puede jugar a ambas cosas. Creo que además estar al 100% comprometido con algo es una cosa terriblemente agotadora. Lo digo por propia experiencia, terriblemente agotadora. Mi formación política fue bastante intensa y es agotador. Y a veces uno también tiene que tener espacio para disfrutar de la belleza, ¿no? Como decía, ¿no?, algunos salmos, ¿no?, gloria a la belleza, ¿no? Hay que glorificarla. Hay que entender que hay tiempo para reír y tiempo para comprometerse. Y cuando uno se compromete y puede reír es una cosa maravillosa, ¿no? Pero en la poesía eso no se ve tanto, bastante más complicado, y ahí es donde creo que entra mucho en la labor de la formación, ¿no?, de la persona, ¿no?, como poeta, ¿no? Si es capaz de posicionarse y ser bello estéticamente hablando, literariamente hablando, y que a la vez pueda estar en calma y no en disonancia estas dos cosas, ¿no? Complicado. Si alguien puede hacerlo, pues yo creo que puede llamarse poeta a sí mismo con mucha tranquilidad. Temas como feminismo, como igualdad, como colectivo LGTBI todavía marginados en muchas partes del mundo. ¿Cómo afrontas tú esto desde tu perspectiva de autor literario y de activista como lo eres? Exacto, pues es una perspectiva que creo que corresponde a las personas que quizá pertenezcan a estos colectivos poder dar más la voz, ¿no? No obstante, siempre hay cosas que añadir, aunque no pueda representar alguna de estas identidades, ¿no? Creo que uno siempre tiene que mirar hacia adelante, y mirar hacia adelante implica la inercia y el esfuerzo de ir hacia adelante, porque los deseos no se consustancian hasta que uno no toma partido de ello, ¿no? Y hay que luchar por esto. En la poesía hay un gran espacio para este subgénero literario, digamos, ¿no?, o disciplina literaria dentro de cualquier ámbito, como puede ser los ensayos, la novela o la poesía, y la visibilidad ofrece ocupar un espacio, y al ocupar un espacio uno tiene derecho no solo a ser visto, sino a ser escuchado. Entonces yo creo que es una cosa imprescindible, ¿no?, que tenemos que dejar que vaya floreciendo de una manera natural, orgánica, y formando parte de ello. ¿Qué influencias tienes tú en tu poesía, si es que las tienes? Yo entiendo que siempre un autor, sea del género que sea, se ha dejado influenciar, por lo menos al principio, por alguien. Claro, toda manzana cae de algún árbol, claro. Al principio, yo cuando era más adolescente, más joven, yo me gustaba mucho, pues supongo que muy cercana al contexto de mi época, me gustaban mucho los autores y malditos, ¿no?, digamos Baudelaire, Rimbaud, ¿no? En la adolescencia llevaba mucho más este tipo de autores, ¿no? Luego ya fui creciendo y me desmarqué un poquito de esta literatura porque me parecía que había cumplido su ciclo, ¿no?, en mi vida. Ya me fui acercando poco a poco a autores mucho más metafísicos, incluso espiritualmente hablando, a autores incluso religiosos, ¿no? A mí Fray Luis de León me fascina, y puede ser que ahora mismo no esté muy
muy vigente, ¿no?, en el canon actual, pero es una maravilla descubrir a grandes autores como Felipe de León. Rumi es un gran referente para mí, la bohemia francesa que vive de Hungría, que es francesa porque se queda en Francia, ¿no?, pero son húngaros. Tenemos ahí a grandes ensayistas como olvidar el nombre, Cioran, por ejemplo. Sí, hay grandes referentes. Me gusta mucho también ese estilo francés de literatura y de escritura del año 50. Me quedo mucho con Albert Camus, una persona que dice que suelta verdad de manera muy estética, ¿no?, que vincula muy bien la estética y, digamos, el virtuosismo de las temáticas. Sí, es una herencia que me gusta agarrarme a ella. Claro, tú has mencionado a Albert Camus, porque muchas veces la narrativa, la prosa, aun no siendo prosa poética, tiene un fondo poético, por supuesto, evidente. Por supuesto. Eso ocurre en Albert Camus. Por supuesto. Aunque a veces sea terrible lo que está contando, lo que está sugiriendo, ¿no? Sí, hay belleza en lo desagradable incluso, ¿no?, podríamos decir, ¿no? El propio Marqués de Sade, ¿no?, es un referente en esto. La estética al final no es más que una perspectiva histórica de lo que está sucediendo, y posicionarse a favor o en contra es una cosa que, bueno, puede ser radical hasta que se estandariza, ¿no? Entonces, Camus, pues es cierto que en su momento era fue un escritor estéticamente hablando muy innovador, y ahora pues ha logrado que cierta de sus estéticas haya calado internacional y universalmente hablando de literatura actual, ¿no? Ya no es tan radical, ahora más estándar, ¿no? Curioso. Vamos a oír otro poema tuyo. El jardín. He visto en los pliegues de esta luz interminables cascadas de preguntas, lluvia de lenguas y alaridos con sus surcos, alborotadas, acallando los rostros de quienes antes que yo parecían devorar la inmensidad de sus pasos. Atiendo que ante mí las palabras resuenan de forma diferente, más claras las voces y frágiles los nombres de quienes previos a mí también presenciaron la caída, la cascada interminable de toda luz. ¿De qué color eran los laberínticos jardines después de la expulsión de Adán? ¿Cuántas preguntas existieron antes siquiera de existir la luz? Antes que yo, la palabra, y antes que la palabra, la duda. ¿A ti las musas como a Picasso te cogen trabajando? La verdad es que va por rachas. Me pilla trabajando, si me pillan leyendo, es una maravilla, me pillan leyendo. Muchas de las veces, ¿no? O sea que más bien son un motor en este sentido, un motor inmóvil, como diría aquel. Y también me pilla muchas veces, hay ocasiones en algunas una persona está años con una idea en su cabeza y no es consciente de que la está trabajando de una otra manera. Está años con una idea, piensa en una cosa y le quiere dar vuelta, como, bueno, usted es escritor, sabe muy bien lo que es historiador, sabe muy bien lo que es estar dándole ideas dándole vuelta a ideas a la cabeza, y de repente pasan las semanas, los meses, hasta los años, y todas las ideas confluyen en un único punto y aparece un poema. Y uno no es consciente, ¿no?, de que ha ido con esas gafas puestas todo el camino que ha recorrido, y de repente suelta el poema y dice, ¿cuántas cosas empiezan a tener sentido ahora, ¿no? A veces es hasta da cierto éxtasis, ¿no? ¿Cómo es tu proceso creativo? Quiero decir, ¿tú escribes espontáneamente, te sale un poema y está ya? ¿O hay que reelaborarlo, darle un último toque? ¿En qué momento tú dices, este poema está terminado? Yo creo que los poemas no están terminados. Yo, cada vez que oigo un poema, me encantaría tocar 1.000.000 de cosas. O sea, siempre que veo un poema digo, Dios, esto está terrible, podría cambiar esto acá. Y esto tiene mucho que ver con que si cojo un poema de hace 10 años, yo he cambiado como persona y por tanto mi perspectiva literaria también. Entonces creo que los poemas es mejor dejar de tocarlos. Hay un punto en el que uno tiene que decir, aquí se queda. No voy a mirarlo más, porque si lo sigo mirando no termino. Me pasa con todos los poemas de hoy. Creo que
lo que me sucede a mí a mí la inspiración me viene especialmente cuando, no solo cuando estoy leyendo, sino cuando estoy dándole vueltas a las cosas. Si tengo un problema familiar o algo, cualquier cosa que hace que le dé vueltas a algo, no puedo evitar que tenga una perspectiva poética. Y esto no quiero sonar excesivamente pedante, ¿no? Pero lo que quiero decir es que reflexiono mucho sobre los acontecimientos y las reacciones de mi vida. ¿Qué trascendencia tienen? ¿Y de dónde vienen? ¿Y hacia dónde van? ¿Y por qué están? Inequívocamente surgen preguntas que a veces son en sí mismas bellas. La propia pregunta ya es bella. Y la propia pregunta, al ser bella, ya tiene una condición en sí misma de poder ser, literariamente hablando, un concepto, ¿no? Un lugar común para todos. Y me sucede esto mismo, ¿no? Cuando tengo cualquier situación, le doy demasiadas vueltas, todo esto para romantizar un poco, que soy una persona que le da mucha vuelta a la cabeza, ¿no? Y me gusta mucho también, no solo leer, sino ver buen cine. Hay películas de cine con las que estoy que veo y las reveo como si fuesen un buen libro, ¿no? Películas que vuelvo a ellas como, en fin, una parada de autobús y otra yendo al trabajo, ¿no? También me gusta mucho escucharme, me gusta hablar y grabarme. Me gusta grabarme porque creo que en la propia dinámica de la voz hay un ritmo escondido. Y en ese ritmo uno puede ubicar ciertas ideas. Yo eso lo tengo claro. Yo siempre, para leer poesía, necesito leerlo en voz alta. Estoy igual, estoy de acuerdo. No me llega totalmente el poema mientras no lo lea en voz alta. Estoy de acuerdo. Y si lo escucho a alguien, mejor. Además hay una cuestión, que hay poetas que no saben leer sus poemas. Por desgracia es muy común. Una cosa que yo no... Otros sí, en tu caso tú los lees bien, tú le das el tono. Yo creo que es una cosa maravillosa cuando uno descubre un poema que le fascina y le maravilla, y me ha pasado mucho de luego escuchar al poeta leerlo por primera vez, yo maravillado, como el que va a estreno de una película que lleva 4 años deseando que salga, ¿no? Y de repente ve al poeta que va a leer el poema que ha descubierto, porque compró su libro hace unos años y coincide en esta feria del libro, en este mercado o en este evento cultural, y es una decepción muchas veces, es decir, como cuando una persona lee un libro y hay unos personajes se lo pone en su cabeza y luego ve la película y dicen, yo me lo imaginaba más rubio, más alto, más moreno, más gordo, más flaco, ¿no? Sucede esto, ¿no? Uno dice, ya tengo mi idea construida, ¿cómo puedes leer así? Y sí, es cierto que para mucha gente el oficio de poeta no implica tanto saber leerlo bien, ¿no? La dicción, ¿no? La recitación, la prosodia, ¿no? Yo creo que es un elemento importante. No obstante, hay gente que no sabiendo leer muy bien sus poemas son unos poetas que me encantaría ser yo ellos, ¿no? O sea, que se ve que no es tan vinculante como parece. Me da la sensación, Zuer, que para ti el ejercer de poeta a veces es un refugio e incluso alguna terapia, algún tipo de terapia personal. Sí, muy bien visto. Non è vero, ben trovato, como dice, ¿no? Si no es verdad, está bien hallado, ¿no? Sí. Es cierto. Creo que uno también necesita refugiarse del mundo en el que vive, sea cual sea su condición, porque debe construir su propia narrativa. Al final, en la vida suceden cosas, y uno sobre esas cosas que suceden, sobre ello escribe su relato. Eso es la vida. Tú puedes decidir tomarte las cosas como quieras, inequívocamente sufrirás más o menos, ¿no? Pero una vez que lo sufras y lo digieras y pases el duelo, tomas una decisión al respecto de cómo, hacia dónde ir, ¿no? O si te quedas estancado ahí. Entonces, para mí la poesía es un refugio de todo aquello que no quiero ser y de todo aquello que no me gustaría tener cerca, ¿no? Supongo que cuando le preguntas a las personas, oye, defínete, muchas veces la gente no dice lo que es, dice lo que le gustaría creer de sí mismo que son. En la poesía yo tengo la oportunidad y el privilegio de poder ser quien yo quiera que sea simplemente escribiéndolo, y aunque puede sonar fútil o quizá no tan relevante, la oportunidad de poder preguntarse a uno mismo incontestables veces quién es, le concede un respiro, se ensancha mucho más su realidad, tiene mucho más espacio para poder obrar, pensar, incluso sufrir, entonces todo mucho más ameno, sin romantizarlo demasiado. Las facturas hay que pagar al final del mes, si se muere un familiar es algo doloroso, pero tienes una herramienta más para enfrentarte al mundo. Zuer, en tiempos actuales donde, por ejemplo, la mentira se toma con toda naturalidad en el ejercicio de la política,
es el día a día. Parte consustancial. Uno sabe que están intentando mentirte, te mienten, donde gran parte de lo que pasa en este mundo está a cargo de gobernantes que tienen ciertos toques psicopáticos claros. Eso es muy desalentador, ¿no? Y cuando uno tiene cierta sensibilidad, y entiendo que los poetas tenéis una sensibilidad especial, eso causa dolor, ¿no? Con el paso del tiempo me he dado cuenta que lo que más dolor me causa es el desconocer dónde me siento, dónde me ubico, dónde estoy. Porque uno puede sentirse enfadado o sentirse triste, pero si ni siquiera sabe cuál es su lugar durante un suceso que está sucediendo, es aún más desalentador. Es aún más desalentador. Es cierto que vivimos tiempos oscuros y esto supongo que se lleva diciendo a lo largo de los anales de la historia. Siempre cuando revisa a propio Platón, ¿no? En el Fedro ya habla de cómo los niños no respetan a sus mayores, ¿no? Supongo que es una cosa consustancial al ser humano, ¿no? Viendo que se repite, creo que es una cosa que ya nos pertenece, ¿no? Lo que sí me gustaría añadir en este sentido es que la política ocupa un espacio que lo absorbe todo, y todo se ha absorbido por ello, porque la política consta de lo que se obra y lo que se deja de obrar, ¿no? En referencia a esto y a ello. Nosotros tenemos una responsabilidad de pertenecer o dejar de pertenecer a algo, y de tomar ciertas decisiones según nuestra condición también, ¿no? No lo mismo una persona con más instrumentos, herramientas, dinero, que otra que no, ¿no? Sin embargo, uno puede huir de eso y meter la cabeza debajo de la tierra como un avestruz, o tomar partido. Creo que hay que tomar partido y hay miles de formas, y la poesía puede ser una de ellas. Se habla generalmente de la comunidad internacional. ¿Qué es la comunidad internacional? Nosotros no, desde luego, eso es lo único que sé responder a ello. La comunidad internacional es cualquier cosa que no seamos nosotros. Creo que la comunidad internacional es un término terrible porque me recuerda a este concepto de literario que es el muro, ¿no? Que es una frontera, ¿no? Como está la comunidad internacional y luego está pues la gente que tiene que ir a comprar al supermercado con una inflación subyacente bastante considerable, ¿no? Creo que es esto, ¿no? En plan, la idea terrible de cuidado con nombrar a otras personas, de que son esto y aquello, y con esto creo que lo digo todo. Porque al estar encerrados todos somos iguales y ellos son los diferentes. Lo que pasa es que a largo plazo, al ser todos tan iguales, la mínima diferencia se vuelve una cosa nuclear, porque al ser tan idénticos, la mínima diferencia ya es motivo incluso de guerra civil, digamos, ¿no? Hay que tener cuidado con este concepto. La comunidad internacional son los otros, ¿no? Podrían decir, versionando a Sartre, lo dejamos ahí. Creo que lo importante es quiénes somos nosotros y si esa comunidad internacional pertenece a nosotros, si nos está haciendo caso y si tenemos algo que ver en ese concepto. Los otros que no son los de la película de Amenábar. Buen peliculón. En este caso. ¿Qué es lo mejor de tu casa? Mi madre. Yo creo que lo mejor de toda casa es una madre. Creo que es un pilar. En la antigua Roma, las glorias, que dice, estamos en la gloria, no es un concepto que hacía, bueno, tú eres historiador, lo conocerás mejor que yo, lo que debajo de la casa había una especie de fuego, ¿no? Que daba calor al hogar, ¿no? Mi madre es esa gloria, mi madre es ese hogar, ¿no? Ese estia, ese fuego encendido, ¿no? Que da espacio y lugar común. Mi madre, creo que se construye todo alrededor de ella, y gracias a Dios ha sido así, porque poder compartir y vivir de la experiencia de otra persona de la vida que te da pie a lo que te vas a encontrar, pues es un privilegio. Mi madre es lo mejor de mi casa y lo va a ser siempre. ¿Cómo se llama tu madre? Malika, con L. Malika, Malik en árabe significa rey y Malika significa reina. Supongo que sabe cocinar la harira. Mi madre cocina, que cuando salgo fuera a comer muchas veces me arrepiento y digo, que no voy a casa de mi madre. Mi madre cocina muy bien la harira, el cuscús lo hace increíble, no te puedes ni imaginar. Mi madre cocina muy bien, tengo esa suerte, sí. He estado bien nutrido. Otro poema. Gracias. El agua. Decía Rabindranath que la vida es una gota de agua sobre un pétalo de loto. Estaría queriendo decir que la fragilidad es condición de la existencia y que toda fragilidad
conlleva una violencia, una que se ejerce y otra que se asume. Si estuvieras aquí, papá, me ayudarías a entender mejor el mundo. Siento que la luz, esta luz, es cada vez más frágil y amarilla, y que ningún otro color se detendría ante nosotros. Cierro los ojos y un mundo aparece sobre este mundo. Cierro los ojos y un silencio ocupa otros silencios. Porque me dejaste siendo un niño y ahora soy todos los hombres del mundo. De esta herida saldrá toda la luz que nos habita. ¿De cuándo es ese poema? Este poema es estamos en 2024, este poema será del 2020. Sí, creo que lo escribí por pandemia, sí. En la pandemia. La pandemia, sí. ¿Cómo viviste tú la pandemia en concreto? Uy, fatal. Fatal. Estuve encerrado en casa, estaba en Granada por aquel entonces, ¿no? Terminando la carrera. Y bueno, yo pensé que sería una cosa de un par de semanas, como todos pensábamos, ¿no? Y se me hizo largo. Tuve que cargar con el pago del alquiler, ¿no? Estaba trabajando y estudiando a la vez, entonces ya no podía trabajar, no podía hacerme cargo del alquiler, tuve que volver a mi casa, me gasté todo el dinero que tenía ahorrado. Psicológicamente fue complicado, de hecho pasé una época complicada, subí de peso muchísimo, aún no me he recuperado, parece ser. Yo creo que estoy muy a gusto comiendo lo que como y no quiero hacerlo. Pero es cierto que sí me fue complicado. No lo quiero romantizar demasiado. También fue un momento de inequívocamente encontrarme a mí mismo y decir, bueno, esto es lo que hay. Asume lo que tienes, estás frente a este espejo, a este muro, llámalo como quieras, pero tienes que poner orden en tu vida y afrontar ciertos conceptos, ¿no? Y ahí, pues bueno, nacieron algunas ideas trabajadas, algunos poemas. ¿En qué ámbitos literarios te mueves tú? Quiero decir, ¿qué contacto hay, por ejemplo, en la provincia de Málaga, entre gente que se dedica a la poesía? Sí, en Málaga ahí se mueve muchísima cultura, es una cosa que me gusta mucho que haya crecido no solo la ciudad, sino también paralelamente la cultura, ¿no? Si no, no habría Málaga, creo que eso es imprescindible para que se constituya Málaga en sí misma, ¿no? Tú andas por la calle y notas, ¿no? cierta sustancia alrededor de la ciudad y dentro de ella. Hay un grupo poético que se llama el Grupo Málaga, de poesía, que son grandes escritores, críticos, pertenecen a los críticos de Andalucía y Nacional de España, ¿no? Son grandes referentes. Y un día pues tuve la suerte de conocer a más de uno y me hicieron partícipe de su grupo humildemente, donde participo con ellos. ¿Tienes algún poemario o estás trabajando en algún poemario que podamos ver publicado próximamente? Próximamente no sé. Yo tomé la decisión, creo que a veces un poco romántica, hay días que me arrepiento y días que no, de no querer publicar, de no compartir estos poemas públicamente. Hay días que me arrepiento y días que creo que estoy en lo correcto. Entonces yo lo que hago es seguir escribiendo y si algún día me da la aneurisma y cambio de actitud, seguramente publicaré. Ya tengo más de un amigo, un crítico pegándome colleja, oye, mira, que yo creo que deberías darle salida, ¿no? Te guste más o te guste menos. Como bien has dicho, la poesía es un refugio y salir de ahí es complicado. Te tienes que enfrentar a ser criticado, y ese no es tanto problema, pero a la idea que tienes de ti mismo, ¿no? A la idea de que eso es complicado, estar a la altura de tus propios deseos. Entonces, pues supongo que no me atreví a dar ese paso. Escribo, voy a sacar perfectamente poemario, pero no me atrevo. Pues tienes que dar el salto. Eso me dicen todos, pero es complicado. Te lo digo porque cuando tú públicamente comunicas tus poemas, como ocurrió en Mar Poética, está claro que las personas que están allí, que generalmente leen poesía y conocen trayectorias de poetas, entienden y comprobaron que tú tienes voz propia. Tú tienes tu voz. Y esos poemas no pueden quedarse ahí en el cajón. Ahí están, la verdad que ahí están. Es cierto que tengo que darle salida, pero me aterra la idea de no poder cumplir con mi propia expectativa. En otros, es curioso, ¿no? A lo largo de mi vida, la poesía me ha ayudado a afrontar mi vida, a decir, tengo que dar este paso hacia adelante, si tengo esta visión de mí mismo y esta visión de la realidad, tengo que ser consciente y capaz de poder atreverme, ¿no?, a hacer ciertas cosas, y me ha ayudado mucho. Pero cuando me enfrento a la idea desnuda de lo que
los demás pueden saber de mí, es una cosa que me aterra, porque desaparece ese refugio que uno tiene, Paco, es complicado, porque yo puedo ser cuando quiera el Zuer Al-Bakali gracioso con sus amigos, el Zuer Al-Bakali serio, el que da una buena charla con sus amigos, pero mostrarte terriblemente vulnerable es una cosa que, bueno, contigo es cierto que tú das una familiaridad y una cercanía que es inmejorable, ¿no? Uno se asusta, ¿no? Nadie quiere llorar a alguien que no le tienda el hombro, a eso me refiero. Entonces me asusta el hecho de que pueda ser el poemario, no tenga la expectativa que yo quiera y, como yo digo, alguien no me ponga el hombro para llorar, ¿no? Por sacar ese sinónimo, ¿no? Bueno, has nombrado anteriormente, has hablado, digamos, colateralmente de cine. ¿Qué títulos cinematográficos me dirías tú, un par de películas que para ti hayan significado algo especial? Yo soy un terrible fan, enamorado de... Qué fuerte que se me haya ido el nombre, la vida es así. Bueno, La gran belleza es una película que hizo Sorrentino en el 2013, que es una reencarnación de las películas 50, que es una maravilla. Cinematográficamente y narrativamente es, bueno, creo que es un antes y un después en el cine, aunque no haya pasado con tanto peso, yo creo que sí lo tiene. Sorrentino en esa película hizo una maravilla, y es una de mis películas favoritas, sin duda, La gran belleza de Sorrentino, a la que recomiendo a todo el mundo que vea. Otra película que me gusta mucho, pero es una cosa que no tiene mucho que ver, es León el profesional, que es una película que hizo en su día un actor que por cierto es español, que es Jean Reno, que nació en Cádiz, creo que no recuerdo, en Sevilla, Cádiz. No sé de lugar, pero es español. Sé lo que luego se fue a Francia o alguna cosa así, muy curioso. Que bueno, es de un sicario en Nueva York y tal, sí, con una pequeñísima y adorable, me acordaré, Natalie Portman, que es una película que me llegó al corazón y una banda sonora muy buena también. También aparece este grandísimo actor, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Bueno, que vayan a ver la película. Tienes que verlo. Dos películas que recomiendo. ¿Tú vas al cine? Ya no tanto, lo he de reconocer. Desde el mundo de streaming, que es una cosa que nos ha cambiado la vida tras la pandemia, ya no tanto. Uno se compra un buen televisor y la verdad es que... Y es una pena, ¿no? Porque es un acto, no solamente... Esta herencia teatral, ¿no? Que tenemos de los griegos, de la éxtasis colectiva, de poder ver algo en público para sentirnos partícipes, es muy importante porque es en comunidad. El hecho de hacerlo individualizado, yo creo que el cine pierde algo al no verlo de manera colectiva. Y reconozco que, claro, no he ido tanto al cine, lo estoy viendo más en casa. Uno se compra un buen televisor y se siente cómodo ahí, refugiado. Sí, pero porque claro, hoy día las pantallas son tan grandes. Exacto. Que puedes tener en casa. Claro. Pero es verdad que se pierde cierto, es muy convencional decirlo, pero cierta magia que tiene la sala de cine, que en casa, pues bueno, aunque te lleves las palomitas y todo eso, pero es diferente. Y un libro o un par de libros. Más que un libro voy a recomendar escritores. Bien. Que creo que es más relevante, y de esos escritores tenéis donde elegir. Sí, no me gusta recomendar libros como tal, sino escritores que indaguen. Voy a decir unos cuantos. Si os atrae la estética, gente que escribe de forma maravillosa, que no sabes ni siquiera muchas veces qué está diciendo, pero te atrae el magnetismo de la estética, y que luego, tras rebuscar y rascar, no solo hay estética, sino que hay profundidad, hay sustancia y hay unos pilares sólidos ideológicamente hablando en su literatura. Michel Cioran atrae muchísimo cómo escribe. Hay que estar preparado porque es un pesimista de los de más alto nivel, pero es maravilloso cómo escribe. Si uno está en un proceso en el que ya está saliendo quizá de sanar algo de su vida, Rumi, yo creo que no hay mejor que él para esto, ¿no? Rumi es este escritor, filósofo, pensador. Sabemos que en el siglo 1300, 1200 y todo el mundo es humanista, son de todo tipo. Decir que solamente escritor es quedarse corto, ¿no? Es un referente místico, escritor del Islam. Rumi es una maravilla, escribe me recuerda mucho a Fray Luis de León, ¿no? En este camino unitivo, ¿no? Fray Luis de León dice
una cosa en la lira número 13, que también quiero recomendar a Fray Luis de León, porque es que sintetiza muy bien. Y como bien he dicho, no se puede escribir bien si no se lee a los clásicos y si no uno sabe hacer un soneto, ¿no? Dice: qué descansada vida por los que huyen del mundanal ruido, que siguen la senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Es una maravilla, hay que leer a todos los clásicos. Son mejores que nosotros siempre, lo serán siempre. Hoy en día hay todo tipo de posibilidad de escribir, ¿no? Hay todo tipo de posibilidades de estilos, ¿no? El hecho de asegurarte de que una cosa va a estar ya escrita de manera clásica, un soneto o algo así, ya sabes que está bien hecho, simplemente por la destreza a la que una persona ha tenido que llegar para poder dominarlo. Entonces, hoy en día hay de todo, cosas muy buenas y cosas que no son tan buenas. Antiguamente no pasaba eso, tampoco es que la gente tuviera el privilegio de escribir como tenemos ahora, ¿no? Que es otra cosa que hay que decir. Y por terminar, diría también un puente sobre el río Drina de Ivo Andrić, premio Nobel. Es una maravilla. Creo que en este punto común en el que podemos encontrarnos y dejar este distanciamiento y esta idea del muro de quiénes son ellos, quiénes somos nosotros, este libro soluciona muchas de esas cuestiones. Pues, Zuer, me acabo de dar cuenta que hoy, cuando grabamos este programa, es el día de Santa Teresa de Jesús. Mira. La mística junto con San Juan de la Cruz. Esto no es casualidad. Muy importantes también en la literatura española y en la lírica española. Muchísimo, una suerte. Yo estudié a Santa Teresa en la universidad, evidentemente en el instituto también, y más fascinante incluso que lo que escribe es su propia vida. Es que hay personas que sí mismo descubrirlas ya es como, no sé, lo que escriben ya es como un plus, ¿no? Que dice, su propia vida ya es un primero ejemplo, ¿no? Es una grande mujer de la historia. Y tenemos la suerte de que sea de donde sea, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación cultural en Marbella? Siempre hay espacio para mejorar, no es una cosa que se puede decir de manera amigable y amable, ¿no? Siempre hay espacio para mejorar, evidentemente. Vivimos en el momento que vivimos donde el consumo lo ha abarcado todo y se ha apoderado de todo. Yo creo que hay que potenciarlo mucho más, pero creando espacios. No tanto crear cosas puntuales, eventos puntuales, sino crear espacios para la cultura, para que sean de la propia comunidad. Está muy bien tener bibliotecas, que es una cosa indispensable, pero se deben formalizar aún más esos espacios, darles mucho más accesibilidad. Yo creo que eso es un punto consustancial de poder crear cultura. Claro, y es fundamental también que los espacios culturales sean vivos, hombre, tengan vida. Exacto, exacto. Y para que haya vida necesitas apoyo del propio ayuntamiento, de la propia comunidad. Un museo sin vida no lo concibo hoy día. Sí, es un pasillo de tu casa. Se dice un amigo mío, un museo que no va a nadie es como un pasillo de tu casa. O tiene algún cuadro colgado. Pues fíjate, Zuer, que así como que no quiere la cosa, hemos consumido una hora. Pues ha pasado muy rápido, muy ameno. Pero claro, para marcharte nos tienes que dejar uno de tus poemas. El último poema por hoy que nos vas a leer. Muchas gracias, Paco. El camino. Soy discípulo de esta paz, me entrego a ella. Esta paz que resuena victoriosa en la calma del paisaje, que ofrece sus alimentos en el palpitar de una tierra posible y muestra los senderos de todos los silencios ocultos en la voluntad de las formas, ocultos en los pliegues de la luz. Una brizna de gozo para el abrazo inmortal de la piedra. Ese es mi destino, ser parte voraz del sentido insaciable, panteón de flores y decrepitud, heredero intangible de todo lo que amanece. Como el ayuno de la piedra, la generosidad de lo que ofrezco ha de residir en la majestuosidad de todo lo que me rodea y que no soy todavía. Zuer El-Bakali, has roto tu silencio con esta voz a través de tus poemas. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias por invitarme. Otro día seguiremos hablando de poesía. Encantado. Gracias, Paco. A todos ustedes, gracias también por haber estado ahí. Lo mejor de cada casa regresará. Esa es nuestra intención la próxima semana. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio.
mejor de cada casa.